En el oeste de Texas, durante un devastador brote dual de gripe y dengue, una doctora acababa de tomar un agotador turno de 72 horas porque las violentas tormentas habían paralizado por completo las rutas de suministro mientras los hospitales vecinos cerraban. Ella seguía tratando pacientes, realizando cirugías de emergencia y dirigiendo una estación de campo improvisada cuando el gobernador del estado llegó para inspeccionar. Se detuvo en seco mirando la pizarra que mostraba más de 200 casos tratados con 0 muertes. Solo pudo decir que lo hizo sola. La doctora Elena Marlowe tenía 34 años, ascendencia portuguesa de Texas, su largo cabello castaño tenía ondas naturales, su piel estaba curtida por el sol después de años al aire libre y sus profundos ojos marrones tenían una determinación inquebrantable que hacía que las personas confiaran en ella por completo o se sintieran incómodas con su intensidad. Vestía una blusa blanca descolorida con manchas de sal alrededor del cuello por incontables horas de sudor y viejos zapatos médicos con marcas de desgaste plateadas en las puntas. Detrás de su oreja izquierda había una fina cicatriz que nunca explicó y nadie preguntó por el pequeño hospital del condado ubicado cerca de la frontera con escasez crónica de personal y equipo que debería haber sido reemplazado hace años. Sus colegas la veían como la joven doctora de la ciudad que había regresado de los grandes hospitales y dudaba si podría manejar la presión de la medicina rural durante las rondas del lunes por la mañana. Un médico mayor dejó clara su opinión. 72 horas de guardia, colapsarás antes de salvar a alguien. Una enfermera le susurró a su amiga. La ciudad nos envió una flor de invernadero para plantar en el desierto. Veamos cuánto tiempo antes de que se marchite. Elena no discutió ni se defendió, en cambio, revisó silenciosamente los ventiladores, probó la fuente de alimentación de emergencia y preparó vendajes y líquidos intravenosos en la ambulancia. Hizo listas de contactos de emergencia y dividió las áreas de pacientes en 3 niveles de prioridad usando etiquetas de papel de colores. La mayoría de sus colegas pensaron que estas preparaciones eran excesivas. Hemos estado manejando emergencias aquí durante 20 años. Una enfermera veterana dijo que no necesitamos sistemas codificados por colores de la escuela de medicina, pero Elena había aprendido algo durante sus años fuera que sus colegas no. La preparación no se trataba de esperar un desastre, se trataba de estar listo cuando el desastre te encontrara de todos modos. Cuando la tormenta tropical golpeó, todo cambió en horas. La carretera principal fue arrasada cortando el acceso a hospitales más grandes. La red eléctrica de la ciudad se sobrecargó y falló. Los hospitales vecinos cerraron temporalmente o cambiaron al modo de solo emergencia rechazando nuevos pacientes. La pequeña Elena, el hospital del condado, se convirtió en la única instalación que aún aceptaba pacientes en un radio de 80 kilómetros cuando llegó la primera ola de pacientes. Personas con heridas por la tormenta, casos de fiebre que se habían acumulado durante días y condiciones crónicas empeoradas por el estrés y los horarios de medicación interrumpidos. Los preparativos de Elena demostraron su valor. Las etiquetas de prioridad de colores permitieron una clasificación rápida incluso cuando fallaron los sistemas electrónicos. Los suministros adicionales que había almacenado significaban que podían tratar casos graves en lugar de solo estabilizarlos para transferirlos. Los protocolos de contacto de emergencia que había establecido significaban que podían coordinarse con instalaciones distantes cuando las líneas telefónicas eran irregulares, pero el escepticismo de sus colegas no desapareció de la noche a la mañana. Tener suerte con algunas víctimas de la tormenta no te convierte en un héroe, murmuró un médico después de que Elena tratara con éxito a un paciente cardíaco que debería haber sido trasladado en avión a un hospital importante. Elena continuó trabajando con silenciosa eficiencia, nunca se jactó de sus éxitos ni defendió sus métodos. Trataba a cada paciente como si su vida fuera lo único que importaba en el mundo porque para ella en ese momento fue cuando cayó la noche y la tormenta se intensificó. Elena se dio cuenta de que esto iba a ser más que un turno ajetreado. Esto iba a poner a prueba todo lo que había aprendido.
Todo para lo que se había preparado y todo lo que creía sobre lo que significaba ser médico. En el bolsillo de la blusa de Elena siempre llevaba un viejo silbato de metal grabado con campo verde 2.008 pulgadas, donde una vez se había ofrecido como médico durante un terremoto salvando a 9 personas de los escombros. Lo mantuvo como un recordatorio: nunca te rindas mientras alguien todavía respira. Horas 1:12. La furia de la tormenta desató un flujo constante de pacientes, agotamiento por calor, deshidratación, cortes profundos por vidrios voladores y problemas respiratorios por escombros en el aire. Elena clasificó manualmente a los pacientes usando tiras de tela de colores porque los sistemas electrónicos se habían bloqueado por completo. Un nuevo paramédico se burló de sus métodos: este es un hospital, no un campo de batalla. Aquí no jugamos con etiquetas de colores. Pero en cuestión de horas, ese mismo sistema de codificación de colores salvó a un paciente en shock séptico que podría haber esperado demasiado en una cola tradicional. Horas 13:24. Una fuerte lluvia inundó la sala de emergencias. Elena coordinó el traslado de los pacientes al segundo piso mientras los trataba y dirigía los esfuerzos de limpieza simultáneamente. Usó señales manuales precisas para comunicarse por encima del ruido de los ventiladores industriales y las bombas de agua. Un técnico de mantenimiento notó sus señales. Doc, mueves tus manos como un rescate militar. Entrenamiento donde aprendiste que Elena ¿solo sonreía y seguía trabajando? Las inundaciones crearon desafíos adicionales que pusieron a prueba las habilidades de improvisación de Elena. El equipo médico tuvo que ser movido rápidamente para evitar daños por agua. Los registros de los pacientes se empaparon e ilegibles, obligando a Elena a confiar en la memoria y transferencias verbales rápidas entre turnos. Estableció un sistema de compañeros donde cada miembro del personal era responsable de rastrear a pacientes específicos, asegurándose de que nadie fuera olvidado en él. Caos. Horas 25:36. Sin dormir, solo café frío y barras de proteína. Agarrar entre pacientes cuando los fluidos intravenosos se acabaron. Les enseñó a las enfermeras a preparar soluciones de reemplazo usando fórmulas precisas de memoria. Sus movimientos se mantuvieron firmes y controlados a pesar del creciente agotamiento. Un paciente de mediana edad notó la cicatriz detrás de su oreja y preguntó en voz baja: ¿estaba en Fallujah, Doc? La única respuesta de Elena fue un leve asentimiento mientras continuaba revisando su herida. Durante este periodo, Elena comenzó a mostrar signos del extenso entrenamiento que sus colegas no podían identificar del todo. Podía calcular las dosis de los medicamentos sin una calculadora, sabía exactamente qué suministros podían sustituirse por otros y parecía tener un reloj interno que le decía cuando revisara a los pacientes sin mirar un reloj. Horas 37:48. Llegó un grupo de jóvenes voluntarios para ayudar. Reconocieron rápidamente que el sistema de organización de pacientes de Elena era idéntico al modelo de zona caliente y zona fría utilizado en la medicina de campaña militar. Comenzaron a llamarla Capitana Doc, aunque ninguno de ellos podía explicar por qué se sentía tan natural. Los voluntarios trabajaron con notable eficiencia bajo su guía, como si estuvieran siguiendo órdenes de alguien que había hecho esto muchas veces antes, en condiciones mucho peores. El estilo de liderazgo de Elena se estaba volviendo más evidente. Dio instrucciones claras y concisas sin repetirse. Anticipó los problemas antes de que se volvieran críticos. Lo más importante, mantuvo una autoridad tranquila que hizo que todos a su alrededor se sintieran más seguros, incluso en circunstancias imposibles. Horas 49:60. Una cirugía crítica en completa oscuridad. Cuando los generadores de respaldo finalmente fallaron, Elena operó usando solo una linterna frontal y un equipo de succión manual. Narró cada paso para ayudarla. Su voz serena y firme a pesar de las condiciones imposibles. La cirugía tuvo éxito. La paciente vivió. Se corrió la voz por la ciudad de que el médico de la ciudad acababa de realizar un milagro en la hora oscura. A pesar del agotamiento físico y mental que habría destrozado a la mayoría de las personas, Elena cosió personalmente la última herida en el brazo de una niña. Su mano tembló ligeramente por la fatiga, pero sus puntos fueron perfectos. Cuando terminó, se apoyó contra la pared. Por solo un momento, permitiéndose 30 segundos de descanso antes de revisar a otros pacientes, sus ojos aún brillaban con determinación. Durante las 72 horas, los pequeños detalles se revelaron a los observadores miembros del personal.
El conocimiento médico de Elena iba mucho más allá de la medicina de emergencia normal. Conocía tratamientos para enfermedades tropicales, técnicas de cirugía de trauma utilizadas en zonas de guerra y métodos de manejo psicológico para eventos con víctimas masivas. Nunca dudó al tomar decisiones difíciles, nunca dudó de sí misma cuando los protocolos no se ajustaban a la situación. Nunca mostró pánico cuando el equipo fallaba o cuando tenía que improvisar soluciones utilizando los materiales disponibles. Una enfermera militar retirada que había venido a ayudar durante la crisis observó a Elena trabajar y le susurró a un colega que la mujer ha visto cosas reales. Ella ha hecho esto antes en un lugar mucho peor que aquí. La forma en que Elena organizó el hospital improvisado siguió patrones que parecían casi instintivos. Creó caminos claros para diferentes tipos de casos. Estableció protocolos de comunicación que funcionaron sin tecnología y mantuvieron la moral entre el personal y los pacientes incluso cuando todo parecía desesperado. Pero quizás lo más notable es que lo hizo todo manteniendo la compasión y la gentileza que hicieron que los pacientes confiaran en ella por completo. Los niños dejaron de llorar cuando les habló. Los pacientes mayores se relajaron cuando les tomó las manos. Las familias asustadas encontraron calma en su presencia a la hora 60. Incluso los colegas que inicialmente dudaron de ella trabajaban bajo su guía sin cuestionarla. El médico mayor que había predicho que colapsaría ahora seguía su sistema de etiquetas de colores y le pedía consejos sobre casos complejos. El hospital se había transformado de una instalación rural apenas funcional en algo parecido a un hospital de campaña bien organizado. Todo bajo la dirección de una mujer que la mayoría de la gente había descartado como inexperta. Solo 3 días antes, en la muñeca izquierda de Elena había un cordón de tela azul descolorido atado en 3 nudos. Cuando un voluntario preguntó por ello, solo dijo que cada nudo representa un cambio. Pensé que no podría sobrevivir, pero mis pacientes me necesitaban. Luego se arremangó. En la mañana del 4.º día, un convoy de funcionarios estatales llegó al pequeño hospital del condado. La delegación incluía al director de salud del estado de Texas, representantes de la oficina del gobernador y varios enlaces militares que coordinaban la respuesta a desastres en toda la región. Esperaban encontrar un hospital rural en dificultades que apenas se resistía después de la tormenta. En cambio, encontraron algo que parecía un ejemplo clásico de gestión médica de emergencia. El tablero de estadísticas escrito a mano contaba una historia increíble. 207 pacientes tratados. 0 muertes. El flujo de trabajo organizado seguía funcionando sin problemas a pesar de 3 días sin normalidad. ¿Quién coordinó todo esto?, preguntó el director de salud estatal, señalando la instalación notablemente organizada. Una enfermera señaló a Elena, que estaba revisando silenciosamente a un paciente pediátrico. La doctora Marlowe ha estado aquí durante 72 horas seguidas. El director de salud frunció el ceño. Estudió a Elena con más atención. ¿Te entrenaste en la Academia Médica Militar? Un exmédico de combate de la delegación se acercó y susurró: «Esa es Marlowe. Unidad de campo Delta 7. Pensé que me parecía familiar». La verdad comenzó a surgir a través de un cuidadoso interrogatorio y reconocimiento por parte del personal militar del grupo. Elena había servido como médica en Delta 7, una unidad de rescate médico-militar de élite que se especializaba en medicina de emergencia en condiciones de combate y respuesta a desastres internacionales. Había participado en múltiples misiones en el extranjero, incluido el socorro tras terremotos en países en desarrollo, respuesta a huracanes en el Caribe y apoyo médico a campos de refugiados en zonas de conflicto. Su unidad tenía la reputación de lograr resultados médicos imposibles en las peores condiciones posibles después de que terminara su servicio militar. Elena había regresado a la medicina civil para cuidar de su madre anciana. Había trabajado en los principales hospitales de la ciudad durante varios años, adquiriendo experiencia adicional en cirugía de trauma y medicina de emergencia. Pero cuando la pandemia afectó particularmente a las áreas rurales, había elegido regresar a su región de origen. Donde se necesitaban médicos desesperadamente,
Lo que sus colegas actuales no sabían era que la experiencia de Elena en la ciudad incluía dirigir hospitales de campaña en lugares donde la electricidad no era confiable. Los suministros eran limitados y la instalación de respaldo más cercana podría estar a cientos de millas de distancia. Los desafíos del pequeño hospital fronterizo de Texas eran en realidad menos severos que las condiciones en las que había trabajado en múltiples zonas de crisis internacionales. El director de salud estatal extendió su mano para un firme apretón de manos. Dr. Marlowe, el estado de Texas le debe una deuda de gratitud. Otros funcionarios comenzaron a hablar sobre medallas, elogios y ceremonias de reconocimiento público, pero Elena cortésmente declinó todos los honores formales. Lo que necesito no son premios. Dijo simplemente: lo que necesito es un mejor generador de respaldo, mayores reservas de suministros médicos y fondos para equipos de emergencia adecuados. El reconocimiento que quiero es saber que la próxima vez que esto suceda, estaremos aún más preparados. Su respuesta impresionó a los funcionarios más que cualquier discurso de aceptación podría haberlo hecho. Aquí había alguien que entendía que el verdadero éxito no se medía en elogios recibidos, sino en problemas resueltos y vidas salvadas. La conexión Delta 7 explicó todo lo que sus colegas habían observado pero no podían entender. Las señales manuales eran de protocolos médicos militares. El sistema de organización de pacientes era un procedimiento estándar de hospital de campaña. La toma de decisiones tranquila bajo presión era el resultado de años de práctica médica donde los errores significaban que las personas morían y las segundas oportunidades no existían. Pero Elena nunca había mencionado sus antecedentes militares porque no quería que sus colegas se sintieran intimidados o inadecuados. Esperaba integrarse como otra doctora rural que aportaba sus habilidades sin llamar la atención. Los voluntarios que la habían llamado Capitán Doc se dieron cuenta de que habían sido más precisos de lo que creían. Elena en realidad tenía el rango de mayor en el cuerpo médico con capacitación especializada en respuesta a desastres y medicina de campo de emergencia. Su exoficial al mando, contactado por teléfono durante la visita oficial, proporcionó contexto adicional. La mayor Marle era una de nuestras médicas de campo más capaces. Podía establecer una instalación médica funcional en cualquier lugar y bajo cualquier condición con los recursos disponibles. Intentamos convencerla de que se quedara en el servicio, pero se sintió llamada a la medicina civil. El oficial al mando continuó con ejemplos específicos que pintaron una imagen más completa de las capacidades de Elena en Haití después del terremoto. Dirigió un hospital de campaña que trató a más de 400 pacientes en 5 días con un equipo de 6 personas. En Filipinas después del tifón, realizó 23 cirugías en 48 horas utilizando equipo improvisado. Lo que viste en Texas fue en realidad un desempeño típico del mayor Marlowe. Los oficiales comenzaron a comprender que no solo estaban viendo a un médico rural excepcional, sino a alguien cuyas habilidades se habían forjado en algunos de los entornos médicos más desafiantes de la Tierra. La tranquila eficiencia de Elena durante la crisis de 72 horas no fue un accidente. Afortunado, fue el resultado de un entrenamiento sistemático y una experiencia repetida en situaciones donde el fracaso significaba la muerte. El director de salud del estado le preguntó a Elena sobre su decisión de dejar la medicina militar. Con su experiencia podría haber tenido un puesto en cualquier centro médico importante. ¿Por qué elegir la medicina rural? La respuesta de Elena reveló la profundidad de su compromiso con el servicio militar. Aprendí que la experiencia médica no significa nada si no está disponible donde las personas más la necesitan. Las habilidades que desarrollé tratando bajas en combate y víctimas de desastres son igual de valiosas. Tal vez más valiosas en lugares donde el centro de trauma más cercano está a horas de distancia. Hizo un gesto hacia el pequeño hospital que los rodeaba. Estas comunidades merecen el mismo nivel de atención médica que las personas en las grandes ciudades. La única diferencia debería ser el entorno, no la calidad del tratamiento que reciben los pacientes. El pequeño hospital del condado se había beneficiado de la capacitación y la experiencia que normalmente solo estarían disponibles para los principales centros de trauma con contratos militares. Elena había traído la experiencia de la gran ciudad y la precisión militar a un lugar donde ambos eran desesperadamente necesarios pero rara vez disponibles. Al mirar el tablero de estadísticas,
El director de salud estatal negó con la cabeza con asombro. Doctor, lo que ha logrado aquí en 72 horas es lo que esperaríamos de un equipo de especialistas con todos los recursos. ¿Cómo lo logró? La respuesta de Elena fue característicamente modesta. Hice lo que cualquier médico haría. Traté a los pacientes frente a mí con las herramientas que tenía disponibles. La única diferencia es que tenía práctica haciendo eso en condiciones difíciles, pero todos en la sala sabían que eso no era del todo cierto. Lo que Elena había hecho requería no solo conocimiento médico, sino habilidades de liderazgo, capacidad organizativa, resistencia física y el tipo de confianza tranquila que solo proviene de manejar con éxito desafíos similares muchas veces antes. Los colegas rurales que inicialmente dudaron de ella ahora la veían bajo una luz completamente diferente. El médico de la ciudad que habían asumido que se marchitaría bajo presión en realidad había traído más experiencia en crisis del mundo real que cualquiera de ellos había enfrentado. Tipo, tengo una deuda si alguna vez ha visto a alguien hacer más de lo que debía porque las vidas de otras personas dependían de ello. En las semanas posteriores a la crisis de 72 horas, llegaron cambios al pequeño hospital del condado. El Estado proporcionó fondos para un nuevo generador de respaldo. Duplicó las reservas de suministros médicos y estableció la instalación como un centro regional de coordinación de emergencias. El sistema de triaje manual de Elena con etiquetas de colores se incorporó a los protocolos oficiales de emergencia del hospital. Otros hospitales rurales de la región solicitaron capacitación sobre sus métodos organizativos, pero Elena misma regresó a su rutina normal como si nada extraordinario hubiera sucedido. Todavía vestía la misma blusa blanca descolorida. Todavía llevaba el viejo silbato de metal en su bolsillo. Todavía conservaba el cordón de tela azul en su muñeca. Cuando colegas o pacientes mencionaban su heroica actuación durante la tormenta, ella simplemente decía, simplemente hice mi trabajo. Cualquier médico habría hecho lo mismo, pero todos sabían que eso no era cierto. No todos los médicos podrían haber hecho lo que ella hizo. No todos los médicos habrían estado preparados. No todos los médicos habrían tenido la capacitación, la experiencia o la fortaleza mental para seguir adelante durante 72 horas seguidas mientras tomaban decisiones de vida o muerte. El cambio más revelador fue en cómo otros miembros del personal abordaban su trabajo. Las enfermeras comenzaron a tomar más en serio la preparación para emergencias. Los médicos más jóvenes le pidieron a Elena que los orientara en procedimientos de trauma. La planificación de emergencias del hospital se volvió más integral y realista. Elena nunca habló de su servicio militar a menos que se lo pidieran directamente e incluso entonces era modesta sobre sus logros. Prefería centrarse en las mejoras prácticas y en los continuos atención al paciente en lugar de logros pasados. Las sesiones de capacitación que comenzó a realizar se volvieron legendarias entre el personal médico rural. Elena enseñaba técnicas para trabajar sin electricidad, para improvisar equipos cuando los suministros escaseaban y para mantener la atención al paciente. Cuando fallaban los sistemas de comunicación, sus clases siempre se centraban en habilidades prácticas en lugar de conocimientos teóricos. Los estudiantes de medicina de la Universidad Estatal comenzaron a solicitar rotaciones en el pequeño hospital del condado específicamente para aprender de Elena. Lo llamaron capacitación médica del mundo real y se corrió la voz de que los estudiantes que completaban rotaciones allí estaban mejor preparados para las residencias de medicina de emergencia que los de hospitales mucho más grandes. Los voluntarios que habían trabajado con ella durante la crisis permanecieron en contacto. Varios decidieron seguir carreras en medicina de emergencia después de ver cuánta diferencia podían hacer los profesionales capacitados en situaciones de crisis. Los servicios de emergencia locales también se beneficiaron de la presencia de Elena. Estableció ejercicios de capacitación mensuales que reunieron al personal del hospital, paramédicos, personal del Departamento de Bomberos y oficiales de policía. Estas sesiones de capacitación cruzada mejoraron la coordinación y la comunicación.
Durante Emergencias Reales, un momento simple capturó la esencia de quien era Elena. 2 semanas después de la tormenta, una niña que había sido atendida durante la crisis le trajo un ramo de flores silvestres para el doctor, que no durmió para que yo pudiera dormir, dijo Elena. Aceptó las flores con lágrimas en los ojos, luego regresó en silencio a revisar a su próximo paciente. El cordón de tela azul permaneció en su muñeca, pero algunos colegas observadores notaron que ahora tenía un cuarto nudo. Cuando se le preguntó al respecto, Elena simplemente dijo: a veces descubres que eres más fuerte de lo que pensabas. Que el hospital había vuelto a las operaciones normales, pero era un nuevo tipo de normalidad donde la gente entendía que las circunstancias extraordinarias requerían una preparación extraordinaria y que tener a alguien con experiencia en crisis real podía significar la diferencia entre una pérdida trágica y una supervivencia milagrosa. Elena continuó su trabajo con la misma dedicación silenciosa que siempre había mostrado, pero ahora sus colegas entendían que su tranquila confianza no era solo personalidad, era el resultado de años dedicados a salvar vidas en condiciones donde el fracaso no era una opción. Tipo: viviré con amabilidad. Si crees, la dedicación y la preparación pueden transformar a toda una comunidad. La historia de Elena Marlowe revela una verdad que se aplica mucho más allá de los muros del hospital. La verdadera fuerza no se trata de buscar reconocimiento o probarse a sí mismo a otros, se trata de estar preparado para servir cuando el servicio es más necesario. El aspecto más poderoso de las 72 horas de Elena no fue su experiencia médica. Aunque fue impresionante, no fue su entrenamiento militar. Aunque fue invaluable, fue su comprensión de que la preparación y el servicio son inseparables. Ella no se preparó para emergencias porque quería ser una heroína, se preparó porque sabía que cuando la crisis golpea, la gente necesita a alguien que haya pensado con anticipación, planificado cuidadosamente y desarrollado las habilidades para ayudar cuando la ayuda parece imposible. Los 3 principios que guiaron el éxito de Elena pueden guiar a cualquiera que enfrente desafíos abrumadores. Mantente preparado, no porque esperes un desastre, sino porque sabes que es posible. Mantente enfocado en lo que se debe hacer, no en el reconocimiento que puedas recibir. Mantente comprometido a servir a los demás incluso cuando estés exhausto y nadie te esté mirando. Los colegas de Elena inicialmente descartaron sus preparativos como excesivos, sus métodos como poco convencionales y sus antecedentes como irrelevantes para la medicina rural, pero cuando llegó la crisis, esos mismos preparativos, métodos y antecedentes se convirtieron en la diferencia entre la catástrofe y el triunfo. Esto nos enseña algo crucial sobre el juicio y el valor. Las cualidades que parecen innecesarias durante los tiempos de calma a menudo se vuelven esenciales durante las tormentas. La persona que parece demasiado preparada durante la normalidad, las circunstancias podrían ser exactamente la persona que necesitas cuando las circunstancias se vuelven anormales en tu propia vida. Enfrentarás momentos en los que todo para lo que te has preparado se pone a prueba a la vez. Cuando los sistemas normales fallan, cuando la ayuda no llega, cuando eres la única persona disponible para resolver problemas que parecen imposibles. La pregunta no es si tienes las credenciales perfectas o la autoridad oficial, la pregunta es si has desarrollado las habilidades de conocimiento y la fuerza interior para seguir adelante cuando otros no pueden. Elena llevó ese viejo silbato como un recordatorio de que rendirse no era una opción mientras la gente siguiera respirando. ¿Qué recordatorios llevas contigo? ¿Qué habilidades estás desarrollando que podrían importar en situaciones que esperas que nunca ocurran porque en algún lugar, en algún momento, la gente necesitará a alguien que se preparó cuando la preparación parecía innecesaria, que mantuvo la calma cuando estalló el caos y que siguió sirviendo cuando servir se volvió difícil? Las 72 horas de Elena demostraron que las circunstancias extraordinarias no requieren personas extraordinarias, requieren personas comunes que hayan hecho preparativos extraordinarios y que se nieguen a rendirse cuando otros más las necesitan. A la oscuridad no le importa tu título o tus credenciales, pero sí le importa si estás listo para iluminar un camino hacia adelante cuando otros no pueden ver el camino. La historia de Elena nos recuerda que el heroísmo no siempre es dramático ni obvio. A veces es tan simple como mantenerse preparado, mantenerse enfocado y mantenerse comprometido a ayudar a los demás incluso cuando el reconocimiento nunca llega. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal. Contamos historias que no deben olvidarse. Personas reales crean y cuentan historias, no IA producida en masa.